Buenos días a todos. Hoy es domingo día 10 de mayo. Es el domingo quinto del tiempo de la Pascua. Madre mía, encerrados, confinados, pero el tiempo pasa, ¿no? Y me acuerdo cuando estábamos todavía preparándonos en la Cuaresma para celebrar la pasión, muerte y resurrección del Señor, que tuvimos que vivir ya confinados. Y ya estamos en el quinto domingo. Bueno, nos preparamos ya inmediatamente para la venida del Espíritu Santo, para Pentecostés, para la Pascua granada, ¿no? Y mientras, pues vamos dando pasos en eso que llaman ahora la desescalada o hacer bajar de donde habíamos escalado, ¿no? Donde habíamos subido. La verdad es que es una palabreja que en realidad deberían de decir, pues eso, vuelta a lo que es nuestra vida ordinaria, nuestra vida cotidiana, ¿no? Celebremos el domingo, el día de la resurrección, celebremos la Pascua, celebremos que Cristo está vivo y resucitado en medio de nosotros, escuchando su palabra, haciendo oración, procurando celebrar la Eucaristía, si es por la televisión o por conexión con algún medio, ¿no? Hagámoslo, como he dicho otras veces, pues poniéndonos en situación, quitando todos los estorbos, todo lo que nos pueda distraer, y estar en la misa del principio a fin, aunque estemos en casa y aunque estemos quizá en zapatillas, pero que estemos verdaderamente metidos en la celebración, celebrando, ya digo, este quinto domingo del tiempo de la Pascua. El 10 de mayo es la fiesta también de San Juan de Ávila, patrono del clero secular español, o sea, del clero pues de nuestras parroquias, el clero que no es religioso. Al religioso se le llama regular por la regla, ¿no? Y al sacerdote diocesano pues se le denomina secular, del siglo. Bueno, a veces uno se encasquilla con unos términos. La figura de San Juan de Ávila es una figura gigantesca, es doctor de la Iglesia, un hombre de una valía a todos los niveles, intelectual, espiritual, un hombre que realmente pues merece este reconocimiento. Al celebrar el Día del Clero Secular Español, pues agradezcamos a tantos y tantos sacerdotes que van pasando por nuestra vida. Agradezcamos esa labor de los párrocos, de los sacerdotes de nuestras parroquias, los que nos han introducido en la vida de la fe, los que nos han dado la comunión, los sacramentos, la Eucaristía, esas personas que tenemos verdaderamente entrañadas. Y no solo dar gracias, sino también pues pedir por ellos, pedir por los que estamos todavía en el Tajo, para que seamos santos y hagamos un buen trabajo, una buena dedicación en cuerpo, alma y corazón. Y también pues pidamos por los que se han ido, por los difuntos, los sacerdotes difuntos, para que el Señor les dé el premio de la vida eterna. Bueno, vamos al Evangelio de hoy, que es Juan 14, 1 al 12. Es un Evangelio que hemos escuchado recientemente. Lo hemos escuchado ayer mismo, el día de sábado, escuchábamos también este mismo Evangelio. Aunque escuchemos el Evangelio una y otra vez, siempre tiene una esquina, una forma de decir, una palabra, una sugerencia, se abre a una novedad. La palabra de Dios es viva y eficaz. No nos dejemos llevar por la rutina o por esa expresión tan vulgar de decir, eso ya me lo sé. Dios tiene algo que decirnos esta mañana, este día de domingo, así que abrámonos a su escucha. La experiencia de la Pascua no deja las cosas como estaban, sino que transforma profundamente a los creyentes
y afecta a sus relaciones con Dios y con los demás. Y Jesús quiere preparar a los discípulos para el momento en que ya no esté físicamente con ellos, de modo que puedan continuar la obra que Él comenzó sin dejar de reconocerle como el único mediador que hace posible el encuentro con el Padre, ¿no? Al llegar la hora de separarse de los suyos, el Señor les ayuda a interpretar el verdadero sentido de su muerte y las nuevas posibilidades que se abren para los creyentes después de su partida. ¿Dónde se enmarca este texto? Pues se enmarca en la noche antes de la pasión, ¿no? Están en la mesa, Él ya les ha lavado los pies, comen con Él, y estas son las palabras de la sobremesa, ¿no? Que van siendo interrumpidas por preguntas, que luego se desarrollan en forma de diálogo. El pasaje que vamos a leer, que estamos meditando, es en el que el Señor tranquiliza a los discípulos a la vez que les anuncia su partida. No os inquietéis, confiad en Dios y confiad también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, etc. La primera parte del texto va encabezada por una petición de serenidad, a la que Jesús añade enseguida una clara demanda de fe hacia su persona, de confianza, ¿no? Jesús no ve su muerte como el fracaso de su misión, sino como la culminación de la misma y su vuelta al Padre. Además, su despedida no es definitiva. Se va es para prepararnos un sitio a los discípulos, a nosotros, a cada uno de nosotros. Luego volverá resucitado y llevará a los suyos hacia ese mismo lugar. Estas palabras provocan la intervención de Tomás, que no acaba de entender, ¿no? ¿A dónde te vas y cómo es eso, no? Tomás parece ignorar cuál es la meta a la que se dirige y, por tanto, el camino que se debe recorrer para llegar hasta ella. El Padre es el destino hacia el que se orientan todos los creyentes, el destino también de Jesús, pero el único itinerario que conduce a esa meta es el propio Jesús, que se presenta como camino, verdad y vida. Por eso es preciso reconocerle a Él para conocer al Padre, algo que los discípulos han conseguido porque ya lo han visto. Cuando Jesús da por sentado que sus discípulos ya han visto al Padre, esta afirmación, ver al Padre en Él, está afirmando algo que choca con la tradición bíblica, donde se sostiene que a Dios nadie le ha visto jamás. Y eso significa no solo que Dios sea físicamente invisible, el totalmente otro, ¿no? Sino que el ser humano no puede conocerlo por sí mismo. Necesita de la ayuda de la fe, de la ayuda del Espíritu Santo, de la ayuda del Señor, ¿no? que le abre a esa manifestación. La petición de Felipe expresa, por tanto, el deseo que anida en el corazón de todo creyente. Señor, muéstranos al Padre, muéstranos. La respuesta de Jesús niega la posibilidad de una visión directa de Dios, pero afirma que el Padre se ha hecho visible en su persona y en sus hechos, que Él mismo es la única manifestación en la que Dios se ha entregado, ¿no? Y se ha dado a conocer. Al realizar esta afirmación sobre la íntima unión que existe entre el Padre y Él, el Padre y yo somos una misma cosa, ¿no? Jesús pide que esta revelación sea acogida con fe. Con esta nueva solicitud de confianza, el discípulo es invitado a dar credibilidad a la palabra de su Señor, que no miente, que no engaña, y que a su vez se acreditan las palabras del Señor gracias a las obras que Él mismo hace, ¿no? Dios, Cristo, es totalmente coherente, ¿no? Los creyentes conocemos la meta que perseguimos y sabemos que el camino que nos conduce hasta ella no está hecho de leyes y normas, sino que es una persona, Cristo, ¿no?
que habló y actuó de un modo determinado. Si damos crédito a sus palabras y continuamos su obra, Jesús nos encaminará con él hacia el encuentro con el Padre. Termino esta reflexión leyendo una oración que encontré buscando apoyo para esta reflexión. Es una oración de el padre Pedro Arrupe, que fue general de la Compañía de Jesús, ¿no? Dice él, y hagamos la nuestra: Señor, dame tu amor, que me haga perder mi prudencia humana y me impulse a arriesgarme a dar el salto como San Pedro para ir a ti, que no me hundiré mientras confíe en ti. No quisiera oír: oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuántos motivos teológicos, ascéticos, de prudencia humana se levantan en mi espíritu y tratan de demostrarme, bajo apariencia de bien, con muchas razones humanas, que aquello que tú me inspiras y pides es imprudente, una locura? Tú, Señor, según eso, fuiste el más loco de los hombres, pues inventaste esa insensatez de la cruz. Oh Señor, enséñame que esa insensatez es tu prudencia y dame tal amor a tu persona para que yo sea también otro loco como tú. Recuerdo esa canción que cantábamos hace unos años, ¿no? Señor, yo quiero ser un loco, pero mi locura eres tú, ¿no? Loco de amor, loco de entrega. Precisamente San Juan de Ávila se podía definir su vida como un enamorado, loco por Jesucristo y por entregarlo a los demás, ¿no? Juan de Ávila nació en Almodóvar del Campo, Ciudad Real, el 6 de enero de 1500 y muere en Montilla, en Córdoba, el 10 de mayo de 1569. Fue un sacerdote y escritor ascético de nuestra tierra, de España. Es desde 1946 el santo patrón del clero español y apóstol de Andalucía. Tras haberlo anunciado en Madrid el 20 de agosto del 2011, Benedicto XVI lo proclamó doctor de la Iglesia el 7 de octubre del 2012, junto con la mística alemana Hildegarda de Bingen, con ocasión de la apertura de la 13ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, dedicado al tema de la nueva evangelización del Concilio Vaticano II. Es el cuarto santo español en alcanzar este título. En medio de la efervescencia resultante del Renacimiento, Juan de Ávila vivió en contacto con la mayor parte de las grandes figuras religiosas católicas de su tiempo. San Ignacio de Loyola, Luis de Granada, Juan de Dios, San Juan de Dios, Juan de Rivera, San Juan de Rivera, Santa Teresa de Ávila, Santo Tomás de Villanueva y San Pedro de Alcántara. De una influencia notable, sus palabras fueron fuente de inspiración para muchos escritores sacerdotales coetáneos y posteriores. Antonio de Molina, Luis de la Palma, Luis de la Puente, Carlos Borromeo, Bartolomé de los Mártires, Diego de Estella, Pierre de Berulle, Alonso Rodríguez, Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, San Antonio María Claret, entre otros. Bueno, sería muy largo contar toda su vida. Pasó por momentos muy difíciles. Su enorme ascendente como predicador provocó envidias y algunos clérigos lo denunciaron ante la Inquisición sevillana en 1531. Desde ese año hasta el 33, Juan de Ávila estuvo encarcelado en el castillo de San Jorge, en Triana, Sevilla, y fue procesado por la Inquisición. Aprovechó este tiempo para orar y redactar la primera versión del Audi Filia. Frente a 5 testigos acusadores, hubo 55 que declararon a su favor. En el fondo se le acusaba de erasmismo, del cual se había impregnado en Alcalá, y al cabo se le absolvió con la salvedad de haber proferido en sus sermones y fuera de ellos algunas proposiciones que no parecieron bien sonantes.
mandándosele, bajo pena de excomunión, que las declarara convenientemente en los mismos lugares donde las predicó: Écija, Alcalá de Guadaira. Escribió un célebre comentario al Salmo 153, Laudi Filia, et vide, para una señora convertida por él en Écija. Perdón, dije antes una numeración exagerada del Salmo que no existe, ¿no? Me refiero al Salmo 53. Sancha Carrillo, hija de los señores de Guadalcázar, que fue publicado en Alcalá clandestinamente en 1556 y más tarde ampliado y con autorización en Madrid en 1557. Estamos hablando de la Laudi Filia. Esta obra puede considerarse un verdadero compendio de ascética, y el rey Felipe II la tuvo en tanta estima que pidió que no faltara nunca en el Escorial. Asimismo, el cardenal Astorga, arzobispo de Toledo, dijo de esta obra que con ella había convertido más almas que letras tiene. Este opúsculo marcó posteriormente la ulterior literatura ascética, de manera que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. Revisó la obra de la vida de Santa Teresa, se relacionó frecuentemente con San Ignacio de Loyola y sus representantes, que querían hacerle jesuita, como San Francisco de Borja, San Pedro de Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada y otros. En 1535 marchó a Córdoba, llamado por el obispo Álvarez de Toledo, y conoció allí a Fray Luis de Granada. Organizó predicaciones por los pueblos andaluces, sobre todo por las sierras de Córdoba, y consiguió muy sonadas conversiones de personas de alto rango. Dominaba la oratoria y su estilo retórico nos ha dejado el testimonio Francisco Terrones del Caño, quien lo escuchó predicar en Granada siendo colegial, y siendo ya obispo de Tui, lo describió en su instrucción de predicadores. En primer lugar, el predicador debía presentarse motivado, templado, con ganas de ganar almas para Cristo. Luego, no resolvía muchos libros para cada sermón, ni decía muchos conceptos, ni ejemplos y otras calas, y con una razón que decían y un grito que daban, abrasaban las entrañas de los oyentes. Bueno, tuvo mucha predicación por toda Andalucía, por eso el título también de Apóstol de Andalucía. Enfermó en 1554, pero aún siguió en activo 15 años, hasta que empeoró visiblemente en 1569 y murió el mismo año en Montilla, siendo enterrado en la iglesia de la Encarnación de dicha localidad. Bueno, beatificado el 15 de abril de 1894 por el Papa León XIII. La ceremonia de beatificación tuvo lugar durante la peregrinación nacional obrera a Roma. El 2 de julio de 1946, Pío XII lo declaró patrono del clero secular español y Pablo VI lo canonizó en 1970. El 20 de agosto del 2011, al finalizar la misa celebrada con motivo del encuentro con los seminaristas en la Catedral de la Almudena de Madrid, en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Benedicto XVI anunció la futura declaración de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia a petición de la Conferencia Episcopal Española. La fecha prevista para tal declaración fue anunciada el 27 de mayo del 2012. La declaración como doctor de la Iglesia tuvo lugar el 7 de octubre del 2012. Bueno, todavía nos quedaría muchísimo por hablar acerca de San Juan de Ávila. Damos gracias a Dios por su vida, por su obra, por su testimonio, por su entrega. Yo os bendigo y os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi oración por todos los enfermos, mucho ánimo y adelante. Os quiero.